Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia y el día de hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Josué. Este capítulo nos habla acerca de la toma de Jericó y cómo sus muros caen. Esta es una historia muy famosa, muy conocida y vamos a analizarla un poquito. Pero quiero leer algunos versículos que son la base de este capítulo. Dice el versículo 3 del capítulo 6. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, estas son las instrucciones que Dios le da a Josué para que él se las transmita al pueblo acerca de cómo era que iban a entrar a conquistar la ciudad de Jericó. Bueno, aquí hay unos datos curiosos que quiero mencionar. Por ejemplo, la mayoría de ciudades de los cananeos estaban construidas en lo que se le llama, en la Biblia se menciona varias veces, en los lugares altos. Pero lo que significa es que estaban construidos en una especie de montañas o en colinas, es decir, estaban en la parte alta del territorio. Entonces construían una manera de ellos defenderse, su estrategia era construir murallas alrededor, porque esto los ponía en una posición privilegiada, ya que al encontrarse ellos en la parte alta del monte o de la colina, o como usted le quiera decir, de la montaña, al encontrarse ellos en la parte alta, ellos tenían una mejor visión cuando sus enemigos los querían ir a conquistar, ya que ellos se encontraban desde arriba. Y tenían, además de tener la ventaja de la visibilidad, tenían también esas murallas alrededor que eran la principal protección, lo cual hacía que fuera casi imposible que fueran conquistados. Entonces, la estrategia que Dios le da aquí a Josué es bastante, según los estrategas de la actualidad, hablan de Josué como que Josué fue un estratega militar de alto nivel, porque vamos a ver en las diferentes formas que él derrotaba a los enemigos, eran estrategias que en verdad, cualidades de un verdadero líder para la batalla. Pero obviamente nosotros sabemos que además de sus habilidades que él ya tenía, obviamente tenía sus habilidades como ser humano, pero su mayor fuerza, su mayor poder se encontraba en que Dios estaba de su lado. Nosotros entendemos eso, que cuando Dios está de nuestro lado, pues no va a haber pueblo que se resista a la conquista. Entonces, la estrategia aquí que Dios le da es que tiene que dar vueltas alrededor de la ciudad. Pero muchas veces caemos como cristianos en este error y es bueno aclararlo para empezar. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas alrededor de Jericó? Y la mayoría de veces la contestación que se da es 7. Pero si usted lee detenidamente, no son 7 vueltas, porque dice que los primeros 6 días iban a dar una vuelta y no todo el pueblo. Los que estaban dando la vuelta era el ejército, de hecho menciona aquí principalmente, dice los hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, o sea, no era todo el pueblo de Israel que caminaba como una caravana, no, eran los guerreros y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Entonces dice que una vez cada día durante 6 días. Esto nos da un subtotal de 6 vueltas. Pero el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Entonces 6 más 7 que se dieron el séptimo día. Así que el total de vueltas que dieron el ejército alrededor de Jericó fueron 13 vueltas. También quiero que note algo que menciona varias veces el número 7. Es interesante porque yo no sé si usted sabía que los hebreos estudian mucho lo que es la numerología, porque para ellos cada letra o símbolo, como ellos le llamen en su escritura,
tiene un número asignado. Entonces, cuando forman una palabra, ellos suman los números y esto tiene un significado. Detrás de la palabra hay un significado numérico y cada número significa algo. Y aquí vemos que dice que en el versículo 4 menciona varias veces, menciona 7 sacerdotes que iban a llevar 7 bocinas, que iba a ser en el séptimo día. Y ese día iban a dar 7 vueltas. Se menciona 4 veces el número 7. El número 7 es el número de Dios. El número 6, por ejemplo, es el número del hombre. Entonces vemos que simbólicamente el número de Dios, que es el 7, está descrito varias veces en este pasaje, como dando a entender que es Dios el que está aquí en la batalla. No es el ser humano, la batalla es de Dios. Entonces, además de eso, dice que cuando fuera el séptimo día, en la séptima vuelta, iban a tocar los chofares, los cuernos de carnero. Y que, ahora sí, cuando el pueblo escuchara el sonido prolongado de la bocina o de estos carneros, entonces aquí sí, ya no era solo los hombres de guerra, ya no eran solo los sacerdotes, sino que todo el pueblo cuando escuchara, porque no estaban cerca, pero no en el mismo lugar, cuando ellos escucharan esto, que tenían que gritar con todas sus fuerzas y entonces los muros iban a caer. Y así sucedió. Efectivamente, los muros se derribaron y el pueblo, los guerreros de Israel pudieron entrar y conquistar la primera ciudad, que era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad fronteriza. Se encuentra inmediatamente después del río Jordán. Recuerde que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, se establecieron en Gilgal. Pero Gilgal fue una ciudad que ellos montaron, fue un campamento que ellos montaron. Antes de que ellos llegaran ahí, Gilgal como tal no existía, sino que ellos le pusieron ese nombre en honor a la circuncisión que se hizo en ese lugar. Entonces, esto es para aclarar y que no vaya a haber confusión y que piensen que Gilgal era una ciudad o que era la primera ciudad de los cananeos, porque no es así. Gilgal fue el nombre que se le dio al campamento que montaron los israelitas cuando recién cruzaron el río Jordán. Allí ellos se establecieron y allí fue donde ellos se organizaron para salir a hacer las conquistas a los diferentes territorios de Canaán. Entonces, en realidad, la primera ciudad que se encontraba era Jericó. Por eso es la primera que aparece en orden de importancia, porque a partir de esta conquista ellos iban a avanzar a las siguientes ciudades. Entonces, ahora que ya hemos leído esta parte que nos describe la Biblia acerca de cómo fue la conquista, la derrota de los habitantes de Jericó, yo quiero mencionar aquí algunos detalles importantes porque al ser una batalla tan famosa, no solo para los cristianos, sino a nivel de la humanidad y de la ciencia, se han hecho muchos estudios para tratar de comprobar si esto en realidad sucedió como en el relato que dice la Biblia. Quiero empezar contándoles que hace ya varios años yo vi un documental en el cual de la parte principal que a mí se me quedó grabada es que decía que habían descubierto que la muralla de Jericó no había caído hacia afuera, sino que hacia adentro. ¿Y por qué es importante este detalle? Bueno, porque al momento de estar este muro o esta muralla alrededor del pueblo de Jericó y al estar alrededor de una colina, en una parte alta, si los muros hubieran caído hacia afuera, prácticamente hubieran lastimado o hubieran matado, hubieran sido un estorbo para el ejército de Israel. Porque, ¿cómo les explico? Si la muralla está aquí, ¿verdad? Alrededor. Aquí adentro de la muralla está el pueblo de Jericó y aquí abajo, recuérdense que es una colina, entonces de manera inclinada aquí abajo estaría el ejército de Israel. Al momento que los muros cayeron, si hubieran caído para abajo, a donde se encontraban los israelitas, hubieran caído sobre ellos. Y quizá no hubieran matado a todos, pero hubiera sido como un estorbo. Y mientras tanto el pueblo que estaba adentro de Jericó, el ejército de Jericó podía aprovechar para exterminarlos, para pelear como lo hacían en aquel entonces, para mandarles flechas, salir con espadas. Pero lo interesante de este reportaje era que la muralla no cayó hacia acá, hacia afuera, para no caerles encima a ellos, sino que cayó hacia adentro. Y esto permitió que el ejército viniera, pudiera treparse en los escombros y prácticamente se formó una especie de escalera que a ellos les facilitó la entrada a Jericó.
Otro dato importante es de que la medida aproximada de la muralla en cuanto a la altura y la espesor, se calcula que la altura era entre 4 y 5 metros, pero el ancho era también de aproximadamente 4 metros de ancho. O sea que era como que impenetrable. No era que iban a ir y que iban a llegar con mazos y que iban a empujar con troncos y iban a derrotarla. No era tan fácil porque el grueso, el espesor de la muralla era de aproximadamente 4 metros. Entonces, esto también explica por qué era que mucha gente hacía sus casas o sus apartamentos alrededor de la muralla. Y aquí entonces también confirma por qué es que Rahab vivía alrededor de la muralla. Ella hizo su apartamentito allí, entre los 4 metros de ancho, y seguramente pues más pusieron como una segunda planta, y entonces en esa parte alta vivía Rahab. Por eso es que ella colgó un listón escarlata, que era la señal para que el pueblo, los del ejército, supieran que donde vieran el cordón rojo atado, ellos iban a saber que allí no tenían que matar a la gente que estuviera dentro de esa casa donde estaba ese cordón rojo colgado, que era la señal para saber que allí estaba Rahab y su familia. También aquí algo simbólico referente de esto. Creo que esto está en los primeros capítulos, pero era la señal. Bueno, usted ya tuvo que haber leído también esta señal que iba a servir para identificar a Rahab. Mire la relación que tiene. Lo quiero buscar porque quiero decirle algo importante sobre esto. Deme un segundito, a ver dónde está Rahab. Respondieron a Josué, respondía a los espías. Aquí ellos juramentaron. Ella respondió, así como habéis dicho. Versículo 21 del capítulo 2. Ella respondió, es Rahab, a los espías: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este cordón de grana simboliza el color rojo. La señal era que cuando el ejército viera a través de los muros, porque no era únicamente la casa de Rahab, sino mucha gente que construía alrededor del muro, que ya vimos que es porque la muralla era ancha, para saber cuál era la casa de Rahab, ¿cómo iban a identificarla? A través de ese cordón rojo que ella puso a través de la ventana. Pero mire cómo está todo relacionado en la Biblia, que ese cordón rojo simboliza la sangre de Jesucristo, que cuando la sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados, somos salvos. De la misma manera que ese color rojo era la señal de que había salvación en esa casa, en la casa de Rahab. Cada vez que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, hemos aceptado el sacrificio del derramamiento de sangre que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando nosotros aceptamos eso, es una señal, es un sello que ya tenemos del Espíritu Santo que está sobre nosotros, y nada ni nadie nos puede dañar, como sucedió aquí con Rahab, que esa era la señal. También me recuerda en este momento a la señal que Dios le dijo al pueblo de Israel que pusiera en los dinteles de sus casas, que rociaran con sangre la parte de arriba de la entrada de las puertas de sus casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera esa señal de la sangre, no matara al primogénito. ¿Se da cuenta cómo todas las historias de la Biblia están relacionadas, y en cosas que a veces pasamos por alto porque las leemos así por encimita o no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero ahora que estamos leyendo la Biblia de forma ordenada, nos estamos dando cuenta cómo se entrelazan las historias de entre uno y otro libro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, era algo que quería mencionar, porque me parece muy importante, me parece muy hermoso cómo el sacrificio de Jesucristo se menciona a través de toda la Biblia. Es que la Biblia tiene un lenguaje simbólico y es por capas, porque cada vez que uno lee más la Biblia, descubre más cosas, y todas están interconectadas. Es que definitivamente este no es cualquier libro. Este libro no lo escribió un ser humano, lo escribió Dios, lo inspiró Dios. Bueno, otros datos interesantes acerca de esto que les mencionaba. Bueno, el primero es que se descubrió que las murallas no cayeron hacia afuera, sino que hacia adentro, ¿verdad?
Entonces, yo estuve tratando de encontrar ese documental porque yo lo vi hace muchos años, pero por más que busqué de diferentes maneras en internet, no lo encontré. Encontré otros, pero fue interesante porque hay varios documentales en donde los científicos quieren descubrir, según ellos, si esto en verdad pasó o no sucedió. Otro documental decía que, bueno, no decía, mostraron un experimento que ellos hicieron con sonido, porque ellos querían demostrar que cómo es posible, según en la mente de ellos, que únicamente con el sonido, con las trompetas y con los gritos del pueblo, las murallas se hubieran derribado, si había alguna relación entre el sonido y que las murallas hubieran caído. Entonces, este experimento consistía en que ellos construyeron una máquina, un sonar, lo pusieron dentro de un cuarto y adentro del cuarto pusieron una especie de embudo y dentro del embudo colocaron polvo de yeso. Entonces, al embudo le pusieron polvito de yeso. Sucede que el polvo del yeso, al ser tan liviano, no fluye, no cae. Pero cuando ellos activaban el sonido, el polvo empezaba a fluir por el embudo como que fuera agua. O sea, el polvo que normalmente estaba estático, al emitir las ondas del sonido, empezaba a fluir, caía por el embudo como que fuera agua. Entonces, a través de este experimento, ellos comprobaron una hipótesis. El sonido afecta la materia. Mire qué interesante. O sea, en las ondas que se emiten cuando uno hace un sonido, a través de los decibeles, que es la unidad de medida con la cual se mide el sonido, si son muy altas, en una proporción muy alta, pueden causar daño a las estructuras. Entonces, en este caso, podían haber dañado los ladrillos, que era la construcción de Jericó. Al final, ellos concluyeron de que, aunque sí afectaba a la materia, el sonido que hicieron no podía haber sido tan alto como para que los muros se derribaran. Pero sabe que algo interesante también, ellos decían que el sonido que emitió el pueblo de Israel junto con las bocinas era similar, o lo compararon, al de un estadio lleno de fanáticos en un concierto de rock. Esto significa que los decibeles, el sonido era altísimo, pero no lo suficiente para derribar los ladrillos, la muralla de Jericó. Entonces ellos dicen que no es posible, descartaron esa hipótesis. Entonces la Biblia miente, con el sonido no pudo haberse caído la muralla de Jericó. Bueno, otro estudio dice que en realidad no hay evidencias de que en la ciudad de Jericó haya habido violencia, que esta teoría dice que en realidad Josué y el pueblo de Israel nunca conquistaron Jericó, sino que siempre habían vivido allí. ¿Y en qué se basan ellos para decir esto? Bueno, en la teoría de los científicos, ellos dicen que cuando Abraham estuvo en esa tierra, porque si usted ha venido leyendo la Biblia con entendimiento, poniendo todo su interés en ella, concentrándose, si ha venido escuchando los videos en los cuales yo explico algunas cosas adicionales, yo espero que usted se recuerde que Abraham ya había vivido en Canaán. Cuando Dios lo llama, le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y él llega hasta Canaán. Estando en Canaán es cuando Dios le da la promesa y le dice que esa tierra se le iba a dar a su descendencia, pero a él lo manda a vivir a Egipto. Lo voy a buscar porque si usted no se recuerda, o si no lo leyó, o ya lo leyó pero no lo pasó por alto, se lo voy a leer porque quiero comprobárselo. Esto está en Génesis, en el capítulo 12, que es cuando Dios llama a Abraham. Y en el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y después de allí él se va para Egipto. Esto significa que Abraham ya había estado allí, y dice que ya los cananeos vivían allí. Pero recuerda que los cananeos, ¿quiénes son? Son los descendientes de Cam, que fue el hijo que fue maldecido por Noé. Entonces, basándose en esto, los investigadores dicen que Abraham había dejado descendencia allí. Entonces, que en realidad eran de los mismos, que cuando llegó Josué ya habían ahí, no israelitas, sino descendientes de Abraham, pero por otra línea. Y que cuando llegó Josué, pues únicamente como que el pueblo se volvió a juntar, porque todos al final eran descendientes de Abraham. Jacob era descendiente de Abraham. Entonces, esta es la teoría que ellos dicen en este otro documental que vi.
Otra teoría más, ya después les voy a explicar por qué estoy mencionando esto. Otra teoría más es que dicen que en realidad, cuando se habla en unos capítulos anteriores de que el río Jordán lo pasaron en seco, ellos mencionan de que en los años 30, 1930, en la década de los 30, hubo un terremoto que movió la cuenca, o no sé cómo se diga, o la base o el nacimiento del río Jordán, y entonces hubo una temporada en que el río se secó debido a ese terremoto, porque las fuentes, los nacimientos se movieron de lugar, y que ellos consideran que lo que sucedió en realidad en aquel entonces, cuando el pueblo cruzó el río Jordán en seco, es que también hubo un terremoto, y ese terremoto es lo que aquí la Biblia explica, de que el agua se detuvo en las partes altas y dejó de fluir. Entonces esta es la explicación que ellos dan al cruce del río Jordán, y que también por eso las murallas ya estaban dañadas, así que cuando el pueblo anduvo dando las vueltas y emitió ese sonido, ya las murallas estaban derribadas y solo era cuestión de moverlas un poco para que cayeran. Esta es otra teoría. Otra teoría más. Según los expertos, ellos han encontrado que en los restos en las ruinas que han encontrado, encontraron que hubo un incendio. Entonces que es posible que la ciudad ya estuviera desierta cuando ellos llegaron, porque ya hubo alguna tragedia y hubo algún incendio. Entonces, pero en realidad esto solo confirma lo que dice aquí la Biblia, de que cuando conquistaron la ciudad, dice que la quemaron, después de que la arrasaron, de que mataron y exterminaron a todos los que vivían en Jericó, excepto a Rahab y su familia. Dice que la quemaron. Esto está aquí, vamos a ver, creo, tiene que haber estado aquí siempre en el capítulo 6. Dice que la quemaron. El pueblo, y destruyeron la ciudad a filo de espada, todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta bueyes, las ovejas y los asnos. Y los espías entraron, sacaron a Rahab, pero hay una parte en donde dice que fue quemada. ¿En dónde está esta parte? Estaba pues Jehová. En aquel tiempo hizo Josué juramento: maldito Jehová, que reedificaré la ciudad de Jericó. Hoy no lo encuentro en este momento, pero sí sé que está. Yo lo leí, pero no lo tengo marcado. El caso es que dice que iban a quemarla completamente, que la ciudad quedó totalmente quemada. Bueno, no lo encuentro acá, pero lo voy a dejar en la parte de abajo del video. Siempre me gusta comprobarles con lo que dice la Biblia, pero pues ahorita no lo veo y no quiero tomar más tiempo en estar buscando, pero sí dice que la quemó. Bueno, el asunto es de que aquí voy a poner abajo en la descripción del video exactamente el versículo en donde dice que la ciudad, después de que fue destruida, fue totalmente quemada. Lo voy a poner porque sí dice que la quemaron. Entonces esto confirma lo que decía este documental, de que hubo un incendio, pero este incendio fue después de que Josué conquistó la tierra de Jericó. Bueno, ¿por qué menciono todos estos documentales y qué importancia tiene para nosotros si nosotros somos cristianos? Miren, yo sé que nosotros somos cristianos. Esto significa que creemos en Jesucristo. Esto significa que creemos por fe. Pero esto no significa que nuestra fe sea ciega. Durante siglos se ha hecho creer, dentro del cristianismo, a los propios cristianos se nos ha hecho creer que tenemos una fe ciega, que somos ciegos prácticamente, que estamos cegados, que si la Biblia lo dice así es y punto. Esto en el fondo es verdad, porque en realidad nosotros creemos por fe, porque ni usted ni yo vivimos en los tiempos de Jesucristo, ni usted ni yo sabemos si en realidad Él resucitó o no resucitó, sino que todo es por fe. Entonces es verdad que nuestra fe en Jesucristo es ciega, pero la Biblia en sí misma da evidencias de lo que en ella está escrito es verdadero.
El simple hecho de que hayan cosas sobrenaturales, que en este libro uno pueda enlazar cosas que sucedieron cientos de años antes con cosas que sucedieron después en el Nuevo Testamento, ya es una evidencia más para saber que este es un libro sobrenatural y que definitivamente solamente la mente de Dios pudo haber escrito este libro, porque el único que lo sabe todo es Dios. Entonces solamente Dios pudo haber recopilado toda la información de manera que encajara desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque tenemos que presentar, creo que fue el apóstol Pablo el que dijo, defensa de nuestra fe. Tenemos que presentar con mansedumbre defensa de nuestra fe a todo aquel que nos lo requiera. Esto significa que cuando alguien, tal vez las personas quieren saber, las personas quieren creer, pero necesitan evidencia, y es normal, porque cuando aún no han conocido a Jesucristo, su fe todavía no ha sido activada. Usted y yo, porque ya hemos aceptado a nuestro Señor y ya el Espíritu Santo nos ha sellado, y entonces creemos con una fe ciega, allí sí, con una fe ciega en todo lo que la Biblia nos dice. Pero los seres humanos que no conocen al Señor Jesucristo, al Dios verdadero, y no tienen el Espíritu Santo, necesitan evidencias para creer. Ahora bien, imagínense que esta gente mira todo este tipo de documentales que yo le acabo de mencionar, que cada uno dice una teoría diferente. ¿Cómo le respondería a usted? Porque lo que van a decir, no, mira, es mentira lo que dice la Biblia. No, es que mira, es mentira, no fue por el sonido que cayeron. No, es que mira, es mentira, fue un terremoto el que dividió el río Jordán. No, es que mira, es mentira. ¿Quién dice que ellos derribaron las murallas? ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la respuesta más simple que a mí Dios me puso en mi mente, ¿no? Y cómo contestar cuando alguien dice así. Y es que aquí es donde hay que entender el concepto, hermanos, de en qué estamos creyendo nosotros. Es que la muralla de Jericó no cayó ni por la mano ni por el ejército de Israel. La muralla de Jericó no cayó por el sonido que emitieron las trompetas ni por los gritos del pueblo de Israel. La muralla de Jericó no es que haya caído por la fuerza humana. La muralla de Jericó cayó porque Dios la botó, Dios la derrumbó. El que lo hizo fue Dios. ¿Y cómo lo hizo? No nos interesa. No nos importa. Si la Biblia el día de mañana descubre cómo es que en realidad el sonido afectó y los gritos y todo eso, perfecto, qué bueno. Y si no lo descubre, perfecto. El caso es que sí sucedió. Lo que yo sí creo ciegamente es que si la Biblia menciona esto aquí, es porque sí sucedió. La Biblia en ningún momento dice que como consecuencia del sonido, la muralla cayó. La Biblia no lo dice, sino que dice que cuando ellos gritaran, las murallas iban a caer. ¿Cuándo? O sea, en el momento exacto en que ellos iban a gritar, las murallas iban a caer. Pero los que la derribaron el que la derribó fue Dios, la mano poderosa de Dios. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Suponiendo que en realidad las ondas del sonido son las que derribaron esas murallas. Eso está muy bien. Pero en aquellos tiempos no habían científicos como los de ahora, que andan ahí inventando las máquinas e investigando y midiendo el nivel del sonido. ¿Usted cree que Josué en aquellos tiempos iba a saber que al gritar con tanta fuerza se iban a caer las murallas? Porque si la gente de aquel tiempo era tan inteligente y lo hubieran sabido, lo habrían utilizado también como una estrategia de guerra. Entonces, si así fuera, ¿quién se lo reveló a Josué? Dios. Entonces, ¿quién fue el que botó la muralla? Dios, tan sencillo como eso. Si fue por un terremoto que el río Jordán se desvió, perfecto, está bien. Si ellos dicen que fue por un terremoto, pero a mí lo que la Biblia me dice es que cuando los sacerdotes pusieron los pies dentro del agua, dentro del río Jordán, entonces el agua se amontonó en la parte de arriba y dejó de fluir. Si es que sucedió un terremoto justo en ese instante y ese terremoto fue el que movió la fuente, el nacimiento del río Jordán, perfecto. El punto es que el que hizo que el terremoto sucediera en ese justo momento fue Dios. Si ese terremoto fue el causante de que las murallas ya estuvieran así flojas y listas para caerse, perfecto. Pero el que se encargó de preparar todo eso fue Dios. Entonces, en conclusión, todo lo que la ciencia puede decir no niega nada de lo que está en la Biblia. Nada, no lo niega. Otra cosa importante es, ¿por qué los científicos se preocupan tanto por demostrar o por contradecir lo que está en la Biblia? ¿Por qué estas grandes cadenas que invierten mucho dinero que invierten en los científicos, en los investigadores, en los arqueólogos, ¿por qué invierten tanto dinero?
No es que sean cristianos. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen un público que le interesa, y no necesariamente el público cristiano, sino que el mundo tiene curiosidad, el mundo quiere saber, que digan que no, que Dios no existe, para que sigan con su libertinaje y haciendo lo que se les pega la gana. Entonces todo es un negocio. Investigan todo esto y lo hacen por dinero para que la gente lo vea. Hace algunos años recuerdo que salió una película llamada Noé, que el protagonista era un actor muy famoso. Y yo recuerdo que fuimos con mi esposo a verla. Y cuando yo estaba viendo, yo estaba en el cine y parece que fue ayer, porque yo miraba todo lo que ahí estaba sucediendo y yo estaba así como confundida. Yo decía, ¿pero de dónde en la Biblia dice esto? ¿Pero de dónde se sacaron esto? ¿Pero y estos gigantes así con forma de robots tan enormes? En la Biblia dice que los gigantes ayudaron a Moisés. ¿Pero de dónde? Mire, en ese instante yo salí hasta molesta, porque yo decía, ¿será que yo no he leído bien? ¿Que yo no vi todo eso? Porque llega un momento en que si uno no está bien cimentado, pues lo hacen así como que tambalear. Y yo lo primero que hice cuando regresamos a casa fue buscar la Biblia y volver a leer la historia para confirmar que yo en realidad había leído bien, o si me faltó leer algo. Y dice, en esa película hay unos hechos tan aberrantes que es solo para muestra. Un ejemplo, alguien se coló dentro del arca en la película. En la Biblia no dice. En la Biblia dice que cuando se cerró, cuando Dios fue el que cerró la puerta, ya nadie pudo entrar. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Mire, aquí hay otro motivo. Hay que leer la Biblia para que no seamos engañados. Y hay que leer la Biblia para aclarar cuando alguien está en confusión. Porque cuando alguien que se cree que sabe mucho, que tiene mucha inteligencia, pero no tiene sabiduría, porque le falta la sabiduría que solo la Biblia y que solo Dios puede dar, nosotros podamos ser esa luz en esa oscuridad que la persona está teniendo. Además, hermanos, yo creo en el relato tal y como está. Lo creo sinceramente. Porque si yo creo en que Jesucristo murió y resucitó, entonces yo creo en todo lo que dice la Biblia. Y esto es algo importante que usted tiene que saber. Si usted cree en Jesucristo y cree que Jesucristo murió y resucitó, porque en la Biblia lo dice, entonces tenemos que creer en todo lo que la Biblia dice. Porque no podemos creer que una parte de la Biblia es verdad y que la otra parte a lo mejor o quizá puede ser. No. Si la Biblia lo dice, así es. Si la ciencia demuestra lo contrario, la que está equivocada es la ciencia, el hombre, no Dios. Hasta que llegue el momento que el conocimiento sea abierto cada vez más y descubran que estaban equivocados y que en realidad lo que la Biblia dice es verdad. Quiero un ejemplo más. En los tiempos antiguos se enseñaba que la tierra era plana. Durante mucho tiempo, cuando no recuerdo el nombre ahora de la persona que descubrió que la tierra era redonda. Y a esta persona lo ridiculizaron porque decía que la tierra era redonda y que giraba sobre su propio eje y todo ese tipo de cosas. Y en su época decían que él era un hereje. Y después, ¿qué resultó? Que sí tenía razón. ¿Quién estaba equivocada? La ciencia. Pero mientras tanto, nos hacen creer que la ciencia es la última palabra y no es así. La ciencia cambia. El único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Así que con esto termino este capítulo, el número 6, que para mí era muy importante mencionar este tipo de detalles. Y mi intención es, hermano, hermana que está viendo estos videos, que usted abra su mente, que usted abra su imaginación, que usted descubra que hay mucho conocimiento por descubrir y que Dios quiere llenarnos de su palabra, de su poder, de su sabiduría sobre todo. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica. Dios puede derribar las murallas que impiden que entremos a nuestra tierra prometida. ¿Y cómo lo va a hacer? Como Él quiera. Con sonido, con terremoto, con un incendio que se desmorone así como el polvo. Él lo va a hacer como a Él se le dé la gana y lo puede hacer de formas que ni imaginamos, como nunca lo había hecho antes o de la misma manera. El caso, la conclusión es tan sencilla como que Dios puede derribar todos los muros que nos impidan pasar al siguiente nivel. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el siguiente video.